días, ya vamos a empezar. Aquí tenemos Buenos Eh, días. los archivos, sí, Tenía una consulta, fíjese. dígame, Aarón. Fíjese, como yo tengo, es que tengo otra computadora y el Excel que tengo es 2017. Se podrá en esa versión del Excel. ¿Se podrá hacer que la tarea o estos Sí, ejercicios? sí, la tarea. Sí, sí, claro que se puede, estimado. Ujú. Sí, es que como el otro que como el otro que tengo, en el que tengo en esta es Sí, me viejo. dijo que era una Sí, versión vieja, sí. sí. No, pero sí se puede. Lo había mencionado en una clase anterior, sin embargo, no sé si le gustaría que lo repita, porque tendría que activar algunas herramientas. Sí, 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 ayer se las activé algunas. ¿Cuáles activó? ¿Le activó el Power Pivot? Sí, y le activé lo que es la parte y también lo que es la parte para ponerlo, para poner el precio de las cantidades. Ah, el Power Query. Sí, sí, Ah, bueno, sí, entonces está bien. Ahí está bien, esas son las únicas dos herramientas que ocupa para la tarea, Power ajá, Query y Power Pivot. ajá, Entonces sí, sí se podría. Cualquier consulta ahí, escríbame. Si tiene dudas con ajá. la tarea o algo así, Ok, también. ok, gracias. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Ayer teníamos esto de objetivo, función buscar objetivo, que es bastante útil. Como les dije, es como un mini solver. O sea, aquí estamos haciendo análisis de una única variable. Tenía estos dos ejemplos. Ahora voy a abrir el archivo llamado tabla de datos, que ya se lo subí. Tenemos otra funcionalidad del análisis de datos que es muy importante conocer. Vamos otra vez a la pestaña datos y vamos a analizar esta situación. El mismo ejercicio de ayer, tengo una función pago con un valor mensual de cuota que voy a pagar para este vehículo a esta tasa de interés mensual. Bueno, es anual, pero dividida a 12 meses. Por eso es que estaba entre 12 los argumentos aquí y a 72 meses. Entonces, parte de un análisis así, crediticio podría ser. Imaginémonos que para el mismo periodo de tiempo, 72 meses, fui a distintas instituciones y me ofrecieron estas tasas de interés. Entonces, quiero saber cuánto saldría la cuota con esas tasas de interés. ¿Cómo lo haríamos? Pues buscar objetivo solamente sería para esta celda de aquí. Recordemos que buscar objetivos solo lo podemos utilizar con una celda. No puedo venir y seleccionar esta. Igual, si selecciono alguna de estas, no podría ser porque la celda en cuestión, A8, B8, B9, B10, no tienen una fórmula establecida. Aquí sí tengo, que es pago. En estas no. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues es bastante simple, solo tendríamos que venirnos aquí siempre a la pestaña de datos y nos vamos a análisis de hipótesis, pero la opción que dice tabla de datos. Entonces, en tabla de datos, bueno, antes de hacerla, voy a seleccionar todas estas filas y columnas. Voy a seleccionar todas estas tasas de interés y una columna adyacente, porque aquí se van a proyectar los valores. Entonces, luego voy aquí a análisis de datos, perdón, a tabla de datos y me pide una celda de entrada de fila o de columna. Solamente puede ser una. Entonces, lo que hace esta función es que para la fórmula, en este caso esta, yo tengo que elegir una celda de entrada. En este caso, los datos los tengo en columna. Entonces, la celda de entrada sería una celda de entrada tipo de columna. Y la celda de entrada va a ser esta. El interés original, 11. Si yo le doy a aceptar, bueno, no me tira nada.
Creo que tengo que seleccionar esto. Miren, tengo que incluir la fórmula. Y ahora sí, tabla de datos. En la entrada de columna le damos a aceptar. Ahí, bueno, está bien, solo que falló ciertas cosas. Como pueden ver, lo que hizo es que aquí agarró este valor, que es el que tiene la fórmula, y luego sacó distintos valores. En este caso, creo que tendría que haber hecho algo más. Voy a borrar esto de aquí y voy a seleccionar solo esta variación de porcentajes y con control voy a seleccionar también esta celda. ¿Vieron cómo lo hice? Es bastante sencillo. Simplemente para seleccionar celdas así que están aparte, selecciono un rango, presiono control en mi teclado y mantenerla presionada, voy y doy clic al otro rango. En este caso, el otro rango solamente es este valor, B6. Ya cuando tengo seleccionado estos dos rangos, voy a análisis de hipótesis, tabla de datos y hoy sí. ¿Por qué le pongo celda de entrada en columna? Pues porque los datos que yo quiero variar, en este caso el porcentaje o la tasa de interés porcentual, están como una columna, varias filas, pero están en la misma columna. Entonces yo debería ponerlo aquí en columna. Si mis datos estuvieran en fila, es decir, extendidos en varias columnas para acá, a la derecha, yo hubiera especificado la celda de entrada en fila. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a detectarme. Esta celda B6 tiene una fórmula y yo quiero cambiar un parámetro de esa fórmula para varios valores. Esta lista de valores aquí, estos porcentajes, y el valor original que tiene, que se refiere a porcentaje, sería, aquí lo tenemos, B4, B3, este valor de aquí, B3, 11%. Entonces yo poniendo B3 en celda de entrada de columna, lo voy a interpretar, bueno, B3 es el valor que está en la fórmula en B6, en pago. Entonces ese B3 luego lo voy a cambiar por estos valores indicados aquí en la columna, que están resaltados, de 8.5% a 11.5%. Le vamos a aceptar. Y bueno, no se puede. Tendría que, si lo hago así, no me va a funcionar, creo. Sí, básicamente no me funciona. Entonces lo que voy a hacer es que podría copiar esta fórmula aquí. Pues la voy a ponerle B3. Bueno, hay que cambiar todo. Aquí está. Entonces ahora selecciono este rango de aquí. Análisis de hipótesis. Tabla de datos. Una vez más, celda de entrada en columnas va a ser B3. Le vamos a aceptar. Y ahora sí, miren. Me calcula los valores que tengo que analizar. No nos confundamos. Esto es lo original. Pero si yo quiero variar algún parámetro de esta fórmula, lo que tengo que hacer es poner la fórmula, en este caso la copié aquí, miren, es la misma, el mismo valor. Copio la fórmula en algún lado y a la par de la fórmula adyacente, miren, en otra columna voy a poner todos los valores que quiero variar. En este caso son estos, ya están dados. Luego simplemente selecciono el rango que incluya la fórmula y los valores, pero tiene que ir de esta forma, miren. Arriba la fórmula original. Aquí incluso puede ir vacío, no lo va a tomar en cuenta. Sin embargo, tengo que incluir los valores a analizar y la fórmula, por eso lo selecciono así. Luego en tabla de datos especifico. Una vez más, la fórmula original está refiriéndose a B3. Entonces yo quiero seleccionar B3, que es esta fórmula original aquí en B8. Y eso lo voy a interpretar que
todos los valores que estén en columna adyacentes, los va a introducir donde vaya B3 para variar el resultado. No sé si lo entienden. ¿Queda claro, jóvenes, o ocupan una explicación de nuevo? Lo escucho. ¿Lo puedes explicar? Yo quise copiar y pegar lo que es la fórmula esa del valor mensual, pero no me sale. ¿Cómo le sale? Me sale cero, bueno, lo que a usted le salía al inicio, pero después no supe qué hacer. Como estoy con la pantalla, no, me perdí el hilo. No, si lo vuelvo a explicar mejor, porfa. Bueno, sí, lo voy a volver a explicar. Muy bien, lo único que hice fue copiar esta fórmula. Si ustedes fijan aquí, la fórmula no tiene referencias absolutas a las celdas. Referencias absolutas a estas alturas ya deberían saber qué son. Cuando yo dejo fijo los valores en mi fórmula para que yo la pueda copiar en algún lado sin que se muevan estos valores. Entonces yo solo le di control C, control V, la pegué aquí abajo. Entonces, ¿cómo selecciono yo al mismo tiempo estos valores que quiero reemplazar y la fórmula? Por fuerza, tengo que seleccionar todo esto. En eso estamos claros. Sí, claro. Entonces, cuando ya lo tenga resaltado aquí, seleccionado, vamos a análisis de hipótesis y a tabla de datos. Tabla de datos, tengo dos dimensiones que puedo analizar o dos variables máximas. Una es las entradas en fila y otra las entradas en columna. En este caso, ¿cómo están mis datos a variar? ¿En fila o en columna? En columna. Entonces debería poner mi celda aquí en columna, celda de entrada columna. ¿Pero a qué se refiere esa celda de entrada en columna? Se refiere al valor original de la fórmula que está aquí en B8. ¿Cuál es el valor original de interés? Indíquenme la celda. B3. B3, exacto. Entonces, si yo pongo B3 en celda de entrada de columna, va a interpretar B3 es el valor original en esta celda B8. Tengo pago B3 entre 12, B4 y B2. Entonces, luego con eso, como lo pongo en columna y como tengo seleccionado estos valores también aquí, ese B3 lo va a cambiar por cada uno de estos valores y el resultado se va a imprimir en esta columna vacía que está seleccionada. Ahora sí se entiende mejor. Ahora sí. Gracias. Le damos a aceptar y esto me da la variación de los valores. Entonces eso ya lo puedo utilizar para analizar. 8.50, lógicamente, entre menor sea la tasa de interés, menor va a ser mi cuota. Por poner un ejemplo, ya sabemos que al final, que vamos a aplicar estas fórmulas, va a depender de nuestro contexto, de nuestro trabajo, pero la sintaxis, por decirlo así, o el algoritmo que tenemos que usar es el mismo. Solamente tenemos que plantear condiciones. Vamos a ver esta hoja 2 que dice tabla 2. Vamos a ver un ejemplo similar, solamente que en dos variables. Este ejemplo es una variable nada más. ¿Por qué? Solo estoy variando un parámetro. Estoy variando la tasa de interés. Mientras que aquí yo estoy variando, quiero variar el
periodo de pago, el número de cuotas y la tasa de interés al mismo tiempo. Entonces voy a tener un arreglo de la siguiente manera. Voy a tener algún parámetro indicado en una columna y algún parámetro indicado en una fila. En este caso, ¿quién es quién? ¿Quién está en columnas y quién está en filas? En columna lo que es la tasa de interés. Sí, Y en fila la cantidad de tiempo, el plazo. correcto. Entonces lo que yo voy a hacer, y miren, aquí está arriba la fórmula, la que voy a ir sustituyendo. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo, simplemente vengo yo y agarro todos los datos asegurándome que incluyan mi fórmula. Y luego voy otra vez a análisis de hipótesis y tabla de datos. Estando ahí, entonces ahora tengo celda de entrada en fila y columna y voy a llenar los dos campos. En fila, ¿qué celda voy a poner? Desde la B8 hasta la F8. Y en columna, Desde la A, vamos a ver, desde la A9 creo, o la A8 hasta la A15. A8 sí o no va. Eh, no, creo que desde la 9 creo que es. ¿Sabe por qué, verdad? Vamos a ver, porque el valor mensual es el 571. ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí, pero o sea, B8 tiene la fórmula en cuestión, no puedo incluirla. Ujú, ujú. Sin embargo, esto estaría malo y me va a tirar un error, miren, la referencia de celda no es válida. Yo solo puedo poner una celda en estos dos campos. Entonces, ¿qué celda sería? Bueno, si es solo uno, entonces sería B3, que sería el 11%. Ujú. Bueno, ok. Y el A8. A8, no nos confundamos. Vengo aquí, tengo seleccionados los datos y el primero es la fórmula. La fórmula, ¿qué celda incluye el interés? B3, la original. ¿Y qué celda el número de periodo? B4. Tengo que incluir todos los datos que yo voy a variar. Entonces me voy a tabla de datos y tengo que definir dos celdas, una que va a ser una entrada de fila y otra entrada de columna, si la tengo, que afectan esta, A8. A8 es la que me va a generar todos los valores aquí. Pero ¿con qué me la genera? Con la variación de esta columna y con la variación de esta fila. Entonces, celda de entrada a fila, tengo que ponerle la celda original, que también está escrita en esta fórmula. La fórmula en A8 que dice pago de B3 entre 12, B4 y B2. Entonces, B3 entre 12 es lo que corresponde al interés.
Entonces, el interés yo aquí lo tengo listado en una columna. Entonces, esa B3, que es la original y es la misma que está escrita aquí en A8, tiene que ser la celda que voy a variar. Esta es como la llave para saber dónde le voy a sustituir estos valores de columna y dónde en los parámetros de la función le voy a sustituir estos valores de fila. En este caso, yo quiero que los valores de la columna seleccionada me los sustituya donde esté escrito B3. Entonces ya no va a ser pago B3 aquí abajo, sino que va a ser pago B9 entre 12, B10 entre 12, etc. ¿Captan hasta ahí? Ok, Sí. entonces vamos a ver. Es como que dice usted que, por ejemplo, va a ser la fórmula igual, pago, B9, B2, algo así, más o menos. Sí, ¿Mm? sí, ¿Verdad? Entonces es sí. la fórmula de pago. Entonces, igual pago y se hace un paréntesis y se va y se dice y se buscan los valores que se van a se van a Sí, hacer. básicamente es una especie de automatización porque yo no voy a estar poniendo fórmula pago para esto de aquí, que serían, aquí tengo 5 y aquí tengo 7, 35 entradas. 35 veces escribiendo la misma fórmula, como que no, ¿verdad? Y esto que es un ejemplo sencillo, si fueran 100 filas, un arreglo de 100%. Entonces, exactamente, voy a incluir esta celda. ¿Por qué? Porque esta celda está escrita aquí en mi fórmula, en A8. En A8 dice igual, pago de B3 entre 12, B4 y B2. B3 entre 12 es el primer argumento que corresponde al interés. Entonces, si yo lo pongo, ese B3, en la celda de entrada de columna, es como que está accediendo. Estos valores de aquí que están en columna, estas son las entradas de columna, sustituímelos en donde aparezca B3 en la fórmula original, que está seleccionada. Ahora, eso si fuera para una sola variable, pero ¿qué pasa? También tengo otra variable. Quiero cambiar también simultáneamente el número de cuotas. Entonces, ¿dónde aparece el número de cuotas originalmente? En la celda A8. Pago B3 entre 12, B4 es el plazo, 72 meses original. Entonces yo voy a poner B4 en la celda de entrada de fila. Entonces va a hacer lo mismo, donde aquí está escrito B4, ese B4 sustituímelo por todas las entradas de fila de la selección, que en este caso serían 12, 24, 36, 48 y 72. Y esto me rellenaría entonces los valores y estoy cambiando dos variables al mismo tiempo. En este caso, pago va a sustituir 12, 8.5%, 24, 8.5% y así hasta completar la tabla, por eso se llama tabla de datos. ¿Dudas? No, ya claro. No, igual. Muy bien, entonces cuando le damos a aceptar, ya lo hizo. Si ustedes tienen dudas, pues háganlo aquí aparte, en alguna celda, saquen pago y pónganle estos dos valores, por ejemplo, en vez de estos de aquí. O métanle estos dos, les va a dar exactamente lo mismo que hay aquí. Y fíjense que aquí algo muy interesante sería ver el formato de estas celdas. En este caso me aparecen con este formato. Tengo unos corchetes y adentro de los corchetes está la fórmula que es igual a tabla B4 o B3. B4 es el plazo, B3 es el interés. Y si yo me desplazo, todas estas celdas tienen la misma estructura en la fórmula. Igual tabla de B4 a B3. Si yo intentara cambiarlas, no me dejaría, porque no se puede cambiar parte de una tabla de datos. Entonces, estos valores están como fijos aquí. A menos que yo cambiara alguno de estos valores, por ejemplo, en vez de 11.50 que sea 15%. Y miren, automáticamente también se me actualiza la tabla de datos. ¿Qué tal si quiero poner aquí? Bueno, no sé si me va a dejar 120. No me deja porque no está seleccionado, pero si yo pusiera 120 aquí, ya cambian los valores. Entonces tengo esa ventaja que con solo modificar algunos de estos parámetros, lo demás cambia automáticamente.
Si yo los cambio aquí arriba, creo que no tendrá efecto. No, sí tiene efecto también, miren. Porque yo estoy a partir de esta fórmula, la que está en A8. Entonces Eh, vemos que yo puedo ir jugando con esto. Y estos ujú. datos son inmutables, por decirlo así. No puedo yo cambiarlos. Lo que puedo cambiar son las entradas de columna, que son estas, o las entradas de fila, que son estas. Sí, dígame, creo que alguien abrió el micrófono. Este, pues sí, es que como usted le cambió, como usted le hizo ahí, o sea, solo en esos valores donde están, es donde se puede cambiar la. Así es. Y miren que lo original es tabla B4 y B3. Entonces, hace esa función tabla. Si yo quisiera ver esa función tabla, creo que no. Miren, no me aparece aquí en donde yo escribo en alguna celda. Entonces, es como una pseudofunción, podría decirse. Es como una función de la tabla. Sí, pero como le digo, es una pseudofunción. Si yo copio esta sintaxis y la pego en algún lado, por ejemplo aquí, no me hace nada, porque no existe en sí una función llamada tabla aquí. Esa función tabla solo existe en el contexto que yo utilice tabla de datos. Ahora, si yo vengo y esto lo copio, vamos a ver qué pasa. Control C. Y aquí voy a pegar, pues sí, funciona, pero me aparece esta advertencia. Generalmente sería mejor copiar, pegar y simplemente pegar los datos, entre otras cosas. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Bueno, pues eso sería todo con tabla de datos. Bastante sencilla la herramienta. Nadie la habría utilizado antes, es primera vez que la ven. Una pregunta quería Dígame. consultarle, ¿verdad? Donde están los valores de 12, 24, si le pone, o sea, si le pone filtro, ¿qué pasaría? Si le llega a poner como filtro. O sea, como una tabla, ¿es usted? Sí, eso es. Si le pone filtro ahí, en esos Vamos a ver qué valores. pasa. Voy a seleccionar estos datos. O inicio. Dar formato como tabla. Me dice las fórmulas de matriz de varias celdas no están permitidas en la tabla. No se puede ponerle filtro. Ah, no se puede. No. No, porque estos Mm, datos son especiales. O sea, aquí lo que está haciendo es una matriz. Y la mm, matriz es producto de esto, de sus entradas de columna y sus entradas de fila. ya, ya, ya. Lo mismo Entiendo. aquí, miren, aquí también Ajá, tengo una tabla ajá. y solo puede quedarse como tabla. No le puedo dar formato como tabla, sí. Una tabla de datos, es una matriz de Por varias eso. celdas. Sí, por eso. Bueno, esa era mi pregunta. Gracias. Listo. Entonces, para terminar con esta parte de análisis, este sería un análisis cuantitativo de los datos, lo que hemos visto esta semana, lo que es el solver, buscar objetivo, eh, la tabla de datos. Entonces vamos a abrir el otro archivo que está ahí subido en la carpeta de Drive, que es este que dice escenarios. Es bastante sencillo el ejercicio, pero estas herramientas, así como son de sencillas, son prácticas también para tirar datos así rápido, para toma de decisiones. En este caso, esta tabla ya está. Los productos que se venden, pizza, hamburguesas, etcétera. Aquí dice crispetas. Esto me hace entender que estos datos de aquí son colombianos. Todos los colombianos les dicen así a las palomitas. Y bueno, estos productos, un total, que simplemente es la suma de cada columna para cada año. Y el total de presupuesto. Aquí me faltó poner presupuesto.
qué es la suma para cada año, pero el presupuesto está ahorita para 2 años nada más, si se fijan, para 2018 y 2019. Una pregunta, la suma es de arriba para abajo, ¿verdad? Sí, así es. Miren, aquí está B2 a B7. ¿Cuánto se vendió de pizza en 2017? Todo esto del mismo año, entonces me interesa sacar el total. ¿Cuánto se vendió por año? Entonces, 2017 aparece aquí en gris porque no lo voy a considerar para el presupuesto. Esto podrían ser ventas esperadas a partir del año 2017. ¿Y cómo las calculo aquí? Pues ustedes podrán ver la fórmula. La fórmula es B2 por H2, el incremento presupuestario, más B2. Entonces, esto es una proyección, estos 2 años, año 2018 y año 2019. Si en el 2017 vendí 7.805 pizzas, en 2018, con esta formulita que es bien sencilla, para un incremento del 5.72, espero que ahora vender esta cantidad, $8.251. Lo mismo para año 2019, pero el 2019, miren, está proyectado para 2018. Esta vez agarro el valor de 2018, le multiplico un incremento presupuestario y le añado el año 2018. Una pregunta que quería. Fíjese que Sí, hay una formulita, o sea, donde dice ahí, hay una cuestión que dice que es ahí sale la fórmula donde dice dólares para convertirlo en dólares. Ahí sale una opción. ¿en dónde? Eh, a- Ahí donde dice número, ahí salen. Ah, Ahí. no, sí, claro. No son los formatos de moneda. En este caso yo lo tengo configurado en Lempiras porque la computadora está en español de Honduras. Pero eso son opciones de formato nada más. O sea, eso es de las cosas más básicas que se podría ver. O era otra cosa la que estaba diciendo usted. Eso, el formato de monedas, eso. Eso era. Ah, bueno. Pues sí, podemos recordar que ahí mismo lo podemos cambiar desde número en la pestaña de inicio. Pero entonces fijémonos nada más que esto son proyecciones con este incremento. Yo voy a suponer para estos 2 años que el incremento va a ser igual, constante, 5.72. Incluso ustedes pueden sacar esto entre, bueno, no, esto, entre esto. Bueno, no, no dar el 5%, tiene que ser esto menos esto, entre esto, y da más o menos el 5%. Eso es lo que estoy suponiendo, que para cada año las ventas de cada producto van a aumentar un 5.72% con respecto al año anterior. Por eso estas fórmulas de aquí no son nada del otro mundo. Y aquí simplemente sumo el presupuesto para los 2 años para saber cuánto hay que desembolsar. Bueno, no cuánto hay que desembolsar. Esto sería ingresos esperados, básicamente, para los 2 años. La suma de 2018 y 2019. Entonces, yo ahorita tengo este escenario, que el presupuesto lo vamos a incrementar, es decir, las ganancias o el ingreso que va a haber se va a incrementar en un 5.72% para 2 años seguidos. Por eso tengo este recuadro aquí. Luego, el departamento de mercadeo o mercado, puede ser algo así, de la empresa, está suponiendo que va a haber un incremento mayor de ingresos, que va a haber un incremento del 10.55%. Y la junta directiva es bastante optimista. Me dice que se espera un incremento en ganancias o en ingresos del 15.79%. Entonces, ¿cómo yo alterno entre escenarios? Lo más sencillo pues sería simplemente venir y cambiar aquí esto o venir y cambiar aquí esto. Pero imaginémonos que no son 3 escenarios. ¿Qué tal si son
20, 100. Puede pasar, o sea, las empresas trabajan de cualquier manera, pero recordemos que cuando están haciendo análisis financieros o análisis de cualquier tipo, no necesariamente financieros, esos análisis pueden tener varias variables y el cambio de una de esas varias variables va a suponer un valor totalmente nuevo o un escenario totalmente nuevo. Entonces podríamos tener que 50 escenarios, 100 escenarios, bastantes escenarios, y ya no sería práctico simplemente cambiarlo aquí con una celda, sino yo tengo que tener una forma de ver los escenarios. Entonces para eso tengo esta herramienta aquí en datos, en análisis de hipótesis siempre, que se llama administrador de escenarios. Ya lo habíamos visto brevemente con el solver, que cuando yo, bueno, voy a abrir el libro, solver ejercicio, ya resuelto. Podía ver yo que, por ejemplo, para estos dos problemas de minimización y maximización, yo podía venir, vamos a datos, solver, y lo doy resolver. En este caso ya está resuelto, no pasa nada, pero tengo esta opción aquí de guardar escenario. Si yo le doy guardar escenario, le doy un nombre, por ejemplo, maximización, maximizar ganancias. Entonces yo guardé un escenario. Ya hemos visto que aquí en análisis de hipótesis yo le doy análisis administrador de escenarios, me aparece este escenario, donde las celdas cambiantes son B3 a E6. Entonces yo, si muestro ese escenario, me cambiarían los valores. En este caso no los cambia. Vamos a cambiar esto de aquí. Pero si vengo aquí a análisis de hipótesis, administrador de escenarios, y le doy a este escenario mostrar, miren, automáticamente me cambia los valores. Eso lo habíamos visto hace 2 días, el martes. No, perdón, el lunes. O no, lo vimos ayer, creo. Sí, lo vimos ayer. Hoy es miércoles. Entonces, algo parecido va a ser aquí, con este ejercicio, la tabla de datos. Voy a venir aquí yo, análisis de hipótesis y administrador de escenarios. En este caso, no hay administradores, no hay escenarios creados. Entonces, yo puedo crearlos con el botón de agregar. Y debería ponerle algún nombre. Por ejemplo, escenario IPC normal. Y aquí puedo ponerle un comentario. Describir básicamente qué es lo que está haciéndose con ese escenario, por qué toma ese valor. Creado por tal persona en tal fecha. Y aquí voy a decidir las celdas cambiantes. En este caso, la celda cambiante solo va a ser esta, H2. Si le pongo H2, y aquí tengo la opción protección, evitar cambios para que no cambien el escenario, si tal vez es algún entorno corporativo o de altos mandos, y también ocultar el escenario, si lo quisiera. Yo le voy a dar evitar cambios nada más, lo voy a aceptar. Y entonces me va a decir, introduzco un valor para la celda cambiante. En este caso, el valor lo tengo que escribir y va a ser el primero, 5.72%, que es lo mismo escribir 0.0572. Le damos a aceptar y ya tenemos el escenario. Ahora vamos a agregar otro escenario, siempre para cambiar la celda H2. Vamos a ponerle escenario mercado. Vamos a aceptar. Y ahora el valor va a ser de 10.55, que es lo mismo escribir 0.1055. Vamos a agregar. Ah, bueno, aquí está. Vamos a modificarlo. Aquí está, sí, todo bien. Vamos a agregar un último escenario que va a ser el escenario optimista, hiper optimista de la junta directiva. Aquí vamos a poner el escenario junta directiva. Siempre H2. Evitar cambios, y en este caso el valor va a ser de 0.1579. Todos los escenarios son iguales, solamente tiene un comentario ahí que puede ser la descripción que hace cada escenario.
Y entonces ya puedo yo venir simplemente y mostrar cada escenario. Por ejemplo, IPC normal, no me cambia nada. Puedo ponerle escenario mercado, lo cambia y la tabla también cambia. Junta directiva, otra vez cambia. Y podemos también combinar escenarios desde otras hojas, pero en este caso no tengo, bueno, hojas de otro libro. En este caso no tengo otros escenarios, entonces lo voy a cancelar, pero puede pasar también para enlazar otras hojas. Y podemos darle aquí resumen. Entonces, resumen, me va a preguntar qué tipo de informe quiero, si un resumen o un informe de tabla dinámica del escenario. Va a depender, si yo le pongo resumen, celda de resultado, quiero que sean, podemos cambiarlas. En este caso ya me las da como E2 de 8, yo voy a ponerle el total de presupuesto. O podría ser esto. Esto de aquí le vamos a dar. Aceptar. Y me aparece una nueva hoja con una tablita que dice resumen del escenario. ¿Cuál es el valor actual? Para las celdas de resultado, miren, las celdas de resultado están bien definidas. Yo le puse el total de presupuesto. Son estas de aquí. El total. Y me da los valores que tomarían con los diferentes escenarios. Para yo poder establecer una comparación, como un resumen. Y me dice, en notas, la columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes, etcétera. Entonces, otra opción sería que yo venga aquí y le dé un resumen como un informe de tabla dinámica. Y siempre para el total de presupuesto. Yo podría incluso poner la tabla entera. De hecho, la vamos a dejar así. Tal vez no me da error, lo voy a aceptar. Ah, bueno, miren, hay demasiadas celdas resultantes. Los informes no pueden tener más de 32 celdas resultantes. Y lo hago así, creo que aquí sí tengo menos de 32. Lo voy a aceptar. Y me lo tiraría con una tabla dinámica que a estas alturas ya sabemos cómo utilizarlas. Solamente aquí habría que tener cuidado con las celdas. Por ejemplo, aquí las celdas están definidas cada una de 1, de 2, etcétera. Obviamente esta tabla dinámica se puede manipular, claro que sí. Entonces, una buena práctica sería, por ejemplo, darle nombre a estas celdas. Sabemos que podemos cambiarle el nombre. Total pizza, por ejemplo. Y C2, ahora ya no se llama C2. Bueno, sí, no cambió al parecer. ¿Dónde lo cambié? Bueno, no lo cambié, pero sí había una forma. Ah, sí, miren. Básicamente esto me permite nombrar rangos de celdas. Al rango de C2 a C8 le puse total pizza y así podría renombrar los rangos para que no saliera así tan en bruto estos datos. Miren con los nombres de las celdas. De hecho, vamos a ponerle aquí. Este es total, bueno, no total pizza, esto sería ventas 2018, podemos poner. Luego a este de aquí le podemos poner ventas 2019. A este de aquí le podríamos poner total presupuesto 2 años. Y yo podría venir, simplemente seleccionar esto de aquí, administrador de escenarios, resumen, informe de tabla dinámica. Selecciono estos datos de aquí, lo voy a aceptar. Y bueno, me aparecen igual, no me aparecen los rangos. Igual los puedo editar aquí mismo desde la tabla dinámica, si recuerdan. Entre otras cosas que ya sabemos utilizar. Entonces, ¿tienen alguna duda al final con esto? No, solo una pregunta quería. O sea que Ajá. usted en la tabla sí, en la tabla dinámica, o sea, se pueden cambiar los valores. Eh, No los valores, los encabezados. Miren, ¿qué encabezados tengo aquí?
Ah, los que Refer- están, sí, los que están arriba. sí, referencia absoluta C1, referencia absoluta D1. Esto no se mira bien, obviamente no me indica nada. Porque si yo presento este informe, por ejemplo, a la Junta Directiva, ellos nos van a venir a poner a decir, bueno, ¿y C1 dónde está? Ah, No, tiene que tener un encabezado ahí que sea claro, que explique claramente a qué se refieren los valores aquí abajo desplegados. sí, Entonces ahí sería de esa manera. Hay varias formas de hacerlo. La más sencilla o la más rudimentaria sería venir aquí y cambiarle el nombre. Clic derecho, nombre, y cambiar aquí el resumen. Otra cosa podría ser agruparlo. Recordemos que podemos agrupar grupos de datos en la tabla dinámica, pero esto es para columna. Recordemos, podemos crear un grupo de selección, que ya lo vimos la primera semana, que lo primero que vimos es tabla dinámica, bastante vimos de eso. Sin embargo, eso sería entonces. Eso sería ya como cuestiones de formato. Recordemos que los informes en tabla dinámica tienen que ser lo más descriptivos posibles, porque como les digo, ustedes enfrentan esto ante la junta directiva o la jefatura, dirección, lo que sea. Y bueno, en general, siempre que ustedes presentan datos al público, los datos se tienen que explicar por sí mismos. No podemos dejar tecnicismos ahí como, en la celda tal o en el rango de celdas tal. No, sí. hay que ponerlo todo claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? Creo que todo bien. Muy bien. He visto que algunos han entregado la tarea, otros no. Recuerden que tienen hasta mañana, les dije. Entonces, pilas, pilas. Con esto de hoy ya terminamos esta semana, la verdad. La terminamos antes, pero eso es bueno porque ya podríamos empezar lo que es la semana 4, que como podrán ver en el temario, es el tema de macros. Ya una especie de automatización avanzada y total en lo que es Excel. Les va a servir bastante porque vamos a ver esta pestaña, vamos a ver, miren, programador. Está el editor de Visual Basic, lo vamos a conocer, vamos a ver cómo grabar una macro, qué es esto de referencias relativas, entre otras cosas. Entonces, por mi parte, eso es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana y que pasen buenos días.